hoy se hicieron un conjunto de anuncios que tienen que ver con el funcionamiento del SODRE. Dos de los principales efectivamente tienen que ver con la formación de nuevas generaciones de artistas. Uno de ellos tiene que ver con la puesta en marcha de un mecanismo que ya fue establecido por decreto hace unos meses, que va a permitir reconocer a las escuelas de formación del SODRE como escuelas que pueden otorgar títulos con valor formal reconocido por el Ministerio de Educación. Venimos de una historia larga de décadas en donde estas escuelas han funcionado muy bien, tienen egresados muy distinguidos. Por ejemplo, María Noel Richetto es una egresada de la Escuela de Danza y sin embargo estas escuelas no estaban otorgando certificados que, por ejemplo, fueran fácilmente reconocibles en el exterior del país. Estamos solucionando eso, que es una vieja deuda con generaciones y generaciones de jóvenes que hacen enormes esfuerzos para formarse como artistas. Y al mismo tiempo estamos anunciando el lanzamiento de un programa que nos tiene muy contentos, que es un programa de formación de formadores. En el interior del país, en todo el país, también en Montevideo, hay una gran cantidad de docentes de distintas disciplinas artísticas que trabajan con muchachos que quieren formarse en esas disciplinas, a veces en academias, a veces en un vínculo más personal, y nunca hemos reconocido esa realidad ni nunca hemos tratado de fortalecerla. Y sin embargo, es una realidad que involucra a mucha gente y es una parte importante de nuestra vida cultural. Estamos lanzando este programa de formadores, que tiene tres objetivos. El primero es identificarlos, conocerlos, saber dónde están, saber qué hacen. Lo segundo es ayudarlos a mejorar. Si tienen debilidades, si hay aspectos en el que la formación que están dando requiere alguna clase de apoyo, dárselas. Y en tercer lugar, reconocer su tarea y de nuevo que los muchachos que empiezan a formarse por esas vías tengan un reconocimiento del camino recorrido y de los logros alcanzados. Ministro, algo a lo que refirió recién, el tema de digamos, el rango terciario en las escuelas de arte, ¿tiene un paralelismo con lo que están intentando a nivel también de los profesores? Sí, claro, estamos utilizando un mecanismo que existe hace años, que el Ministerio de Educación ya aplica en el caso de las universidades privadas y en el caso de la formación policial y militar, que es que se crean consejos cuya tarea es evaluar las carreras que se están impartiendo, la calidad de las carreras que se están impartiendo y en la medida en que se les reconoce a esas carreras el nivel adecuado, se les reconoce a los títulos que emiten nivel universitario o terciario según los casos. Ministro, usted habló también sobre el ahorro en gastos edilicios, un ahorro de 10 millones de dólares y dijo defender el gasto de los contribuyentes. ¿Por qué le parece que había un mal gasto, evidentemente, en el dinero de los contribuyentes? Bueno, me encantaría que fuera en 10 millones de dólares, en realidad estábamos hablando de millones de pesos de un par de cambios que hicimos. El primero, que era un poco raro, era la Orquesta Juvenil del SODRE, que es una de las principales mecanismos de formación de nuevas generaciones de músicos. Funcionaba en una casona enfrente al auditorio Adela Larreta, por la que se pagaba un alquiler importante. Y en el propio auditorio había muchísimos metros cuadrados libres, sin uso, porque había prácticamente todo un piso en donde se había empezado inicialmente a instalar las radios, cuando las radios pertenecían al SODRE, y eso nunca ocurrió. Entonces, una de las cosas que hicimos ya hace unos meses fue mudar la orquesta juvenil, instalarlas muy cómodamente aquí en el auditorio Adela Larreta y entregar esa casona, con lo cual vamos a estar ahorrando bastante más de 10 millones de pesos al año en alquileres. Al mismo tiempo estamos haciendo otra movida, que es trasladar las oficinas del directorio del SODRE, que están todavía en la peatonal Sarandí, aquí también al auditorio de la Larreta, donde hay espacio disponible, y eso va a liberar espacio que va a ocupar la Dirección Nacional de Cultura. Entonces, estamos aprovechando capacidad instalada, estamos aprovechando metros cuadrados que no estaban debidamente utilizados, metros cuadrados además ubicados en muy buenos edificios, en muy buenos lugares,
ganamos todos. Gana el funcionamiento del SODRE, gana el funcionamiento de la Dirección Nacional de Cultura y ganan los contribuyentes porque su dinero pasa a estar mejor utilizado. ¿Cuánto estiman ahorrar en el año? Bueno, solo con la mudanza de aquí enfrente es entre 12 y 14 millones de pesos. Y lo otro, vamos a ver qué es lo que liberamos del lado de la Dirección Nacional de Cultura, pero como mínimo el personal va a trabajar más cómodo y tal vez podamos liberar algún local también. ¿Y hacia dónde van todo ese dinero ahorrado? Ese dinero ahorrado va a la cultura. La cultura necesita apoyo, la cultura necesita un Estado que la sostenga. Hemos estado trabajando muy activamente en todo este año largo de pandemia, a través de múltiples iniciativas para tratar de sostener un sector que ha sido muy golpeado y una vez terminada la pandemia aspiramos a seguir apoyándolo con recursos, con oportunidades para tener una vida cultural rica, que nos enriquezca a todos y que además les asegure condiciones de vida dignas a quienes se dedican a esa actividad. El ministro habló de la descentralización. ¿Habrá una sede fija presencial en el interior del país o está a estudio eso? Bueno, hay alguna, pero sobre todo lo que empezamos la semana pasada, que es muy interesante. Por primera vez en la historia, el directorio del SODRE empieza a sesionar en el interior. Va de ciudad a ciudad, mes a mes, y tiene una sesión completa del directorio en el interior, lo cual es una manera de ponerse en contacto con la realidad de ese departamento, con las necesidades de ese departamento y con las oportunidades, porque a veces en una visión un poco centralista pensamos que del interior solo vienen necesidades y no es así. Hay oportunidades, hay gente extremadamente valiosa, hay recursos extremadamente valiosos y lo que queremos es movilizar todo eso. Ministro, justamente el Ministerio a través de la Comisión de Patrimonio adquirió las armas del duelo de Beltrán y Valle de Ordóñez, también otro tipo de cosas. ¿Dónde se van a poder exhibir y cuál es el objetivo justamente? ¿Por qué finalmente decidieron hacerse cargo de estos elementos que forman parte de nuestra historia? Bueno, esto es una práctica habitual. La Comisión de Patrimonio tiene anualmente una cantidad de dinero que se dirige a hacer este tipo de compras con dos objetivos. Uno es que puedan quedar al alcance de todo el público en lugar de pasar a colecciones privadas cuando el objeto lo merece. Y lo otro que cada vez es más frecuente es tratar de evitar que se vayan del país. Hay coleccionistas extranjeros, por ejemplo, coleccionistas argentinos o brasileros, que cada vez se interesan más en objetos con valor patrimonial que se venden en Uruguay y tratamos de algún modo de evitar esas salidas cuando creemos que lo haga. El mecanismo es, se hace un remate, hay una última oferta que es la que finalmente triunfa y si el Estado emparda esa oferta se puede quedar con el bien que en otro caso se lo llevaría un privado. Esto, ya les digo, es una política permanente que vamos a seguir haciéndola. Efectivamente, en este remate hizo un poco más de ruido porque estaba el tema de las pistolas, digamos, pero es un mecanismo habitual. Se compraron varias cosas, entre ellas... ¿Se compraron? ¿Y dónde se van a poder, la gente va a poder disfrutar, verlas? Se compraron cartas con valor histórico, algunas de La Valleja, algunas de Rivera, se compró un escudo nacional que tiene también un valor histórico y estético. Alguna cosa no se pudo comprar porque siempre nos fijamos límites respecto de hasta dónde pagar. Había lamentablemente un anillo de La Valleja que se fue demasiado caro y no lo compramos. También es habitual que pasen esas cosas. En general eso se traslada a, según de qué se trate, o a alguna de las sedes del Museo Histórico, o si se trata de obras de arte, a algún museo como el Museo de Artes Visuales para que se expongan. Insisto, todo esto es muy habitual y exige todo un trabajo previo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las pistolas se exigió toda una tarea de pesquisa acerca de la trazabilidad de esas pistolas para poder estar seguros de lo que estábamos comprando. Bueno, es parte de los trabajos habituales de la Comisión de Patrimonio. ¿Se podrán exhibir en el Día del Patrimonio? Ojalá que sí, ojalá que sí. Ahora vamos a pensar un poquito cómo manejar esto, pero lo importante es compramos para la gente y por lo tanto cuanto antes queremos que esté al alcance de la gente. Ministro, ¿tuvo algún contacto con el presidente del Codicen, Robert Silva, después de los cuestionamientos que hubo por una supuesta injerencia en temas de político partidario? No, pero a ver,
no hay ninguna referencia política partidaria en este tuit. Me parece que se ha inaugurado un deporte en Uruguay que es escandalizarse y tratar de generar mini crisis con cuestiones que no lo merecen. No existe ninguna clase de proselitismo de tipo partidario en ese tuit enviado por el presidente del CODICEN.